Hoy leemos la parte número 7 de Profecías al Imperio del Gran Monarca. Hoy 3 puntos, 3 títulos, básicamente sobre el Gran Monarca, un Papa Santo y, como no, sobre el Anticristo y el falso profeta. Los títulos serán: 1, sobre la extirpación de las herejías; 2, sobre la persecución del Anticristo; y 3, sobre el Anticristo y el pseudo profeta. Vamos con la primera lectura sobre la extirpación de las herejías. Leemos siempre antes algo bíblico. Y miré, y aquí una nube blanca, de Apocalipsis 14, una nube blanca, y sobre la nube sentado uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y envió otro ángel del templo, clamando en voz alta al que estaba sentado sobre la nube: echa la hoz y siega, porque ha venido la hora de segar, por estar ya seca la mies de la tierra. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Pido disculpas si de fondo hay un sonido, es el de un ventilador. Comenzamos la lectura. La descripción de esta cosecha y de esta vendimia encierra cierto enigma oculto, bajo el cual se describe la futura destrucción de los herejes y de los turcos, que ha de obrarse en el reinado del gran monarca y del pontífice santo, porque todavía consolará Dios a su iglesia antes que llegue la última tribulación del Anticristo. Este es el monarca fuerte, porque su reinado, que la palabra sentado significa, será santo y estará establecido en la protección del Altísimo Dios, por la semejanza de sus grandes y arduas virtudes, en las cuales imitará al divino Salvador, pues que será humilde, manso, veraz, amante de la justicia, fuerte en la guerra, sabio y celador de la divina gloria, pues que se cumplirá de algún modo en él aquel vaticinio que hizo Isaías de Jesucristo. Descansará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de ciencia y de piedad, y le llenará el espíritu de temor de Dios, porque este rey será grande, rico y poderoso, y será señor de los que dominan, y vencerá a los reyes gentiles, y estará lleno de la caridad de Dios. Esta hoz es el ejército grande y fuerte, con el cual destrozará los reinos de los gentiles y a las repúblicas y a muchas ciudades. Se llama aguda, hoz aguda, porque no habrá ningún combate sin que en él perezcan enemigos y alcance la victoria. Así se lee de Jonatas y de Saúl en el libro segundo de los Reyes. La saeta de Jonatas nunca retrocede, y la espada de Saúl jamás fue envainada en vano. Así será el ejército de aquel rey y monarca fuerte. Se dice que tiene la hoz en su mano, porque sus consejos serán ejecutados por su mano, y en cualquier parte a donde vaya, según se lee de Alejandro el Grande, y porque su ejército le obedecerá perfectamente, y unido a él le amará. Por esto lo tendrá a su disposición como una vara, y obrará por medio de él cosas grandes, estupendas y admirables. Esta voz es del que exhorta con vehemencia a la guerra, o bien a arrancar la cizaña de los herejes y turcos, y el ángel que salió del templo y clamó de este modo es aquel grande pontífice que suscitará Dios en aquellos días, y que por instinto de Dios exhortará e inducirá a aquel monarca a hacer la guerra. Perdón por mi mala pronunciación del latín. Mit falcem tuam, esto es, forma tu ejército, et mete, esto es, corta, arranca y desarraiga a los herejes y a las naciones bárbaras, esto es, está ya llena la medida de los pecados y de las abominaciones, por las cuales ha venido ya el tiempo de cortar y de arrancar la cizaña de la tierra. Y el pontífice sabrá estas cosas por divina revelación, y en ellas excitará a los corazones de los príncipes y los confirmará para que se avengan para aquella guerra, y Dios excitará los corazones de los soldados para que se adhieran en un mismo espíritu al gran monarca.
El estar seca la mies y dispuesta para ser quemada es una metáfora que significa el exterminio de los herejes y de los gentiles. En este verso se expresa el feliz resultado de los sucesos que se obtendrá según las promesas de aquel pontífice santo. Y salió otro ángel del templo que hay en el cielo, que tenía también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y clamó en voz alta a aquel que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque maduras están las uvas de ellos. Y metió el ángel su hoz aguda en la tierra, y echó la vendimia en el grande lago de la ira de Dios, y fue hollado el lago fuera de la ciudad, y subió sangre del lago hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Pero seguimos con la lectura del texto. Y la tierra fue segada, porque el monarca dará la muerte y reducirá en cautiverio a las naciones heréticas y turcas y ocupará sus tierras. Esta hoz es el otro ejército que congregarán y enviarán en ayuda de su gran monarca a los estados eclesiásticos confederados. El templo denota los estados eclesiásticos que están en el cielo de la iglesia militante, y el ángel significa el capitán general que el gran pontífice constituirá sobre el numeroso ejército para destruir y aniquilar a los herejes y a los turcos. Otra vez la voz del que exhorta con el mayor celo a obrar fuertemente, a pelear y alcanzar la victoria de los enemigos de la Iglesia que tanto la habían deprimido. Se notan especialmente la mies, que significa a los gentiles, y la vendimia, que figura a los herejes. Indican estas palabras la prosperidad, la cortesía y la evidencia con que se asegura el consuelo que Dios dará a su Iglesia en dicho tiempo, porque el Señor ha hablado y faciens faciet. Este lago grande de la ira de Dios es el lagar y venganza de la divina justicia contra los gentiles y herejes, en el cual lago ha sumergido siempre unos y otros en su tiempo para consuelo del pueblo de Israel y de la Iglesia, para que no se diga en las naciones en dónde está su Dios. Y este lago es el exterminio de los gentiles y de los herejes, en el cual los habrá echado el monarca fuerte, permitiéndolo la divina voluntad y cooperando la virtud omnipotente de su justicia, venganza e ira. Se conmovió la ira del Señor sobre las naciones fuera de la ciudad santa y sobre la Palestina, que se ha dado a los gentiles hasta que venga el hijo de perdición. Es una hipérbole que significa que será muy grande la efusión de sangre, y tal que en ella podrán, como nadar, los mismos caballos. Otra hipérbole que denota el terrible estrago que los ejércitos cristianos han de causar a derecha e izquierda a los enemigos. El segundo título es sobre la persecución del anticristo. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Una medida con la cual se miden los campos o edificios según su longitud y latitud. Se significa metafóricamente la extensión que tendrá la Iglesia en la sexta edad. Esto es, ve desde Judea a todas las partes del mundo para medir este templo de Dios que ocupará toda la tierra por medio de la conversión de casi todo el orbe a la fe católica y apostólica. Por el templo que se manda medir se entiende la máxima grandeza de la nueva Iglesia, que se unirá a la Iglesia latina por la conversión de los gentiles en las 4 partes de la tierra. Por el altar se significa el honor y exaltación del sacrificio de la misa, que se celebrará en todo el orbe, siendo muy glorificado el nombre de Jesucristo, no solo por los sacerdotes, sino también por los fieles, que gustarán mucho oír misa y acercarse con frecuencia a la sagrada mesa, por lo cual se dice muy bien: y a los que adoran en él. Un poco más de la Sagrada Escritura. Mas el atrio que está fuera del templo, déjalo fuera, y no lo midas, porque se ha dado a las gentes, y hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos, y profetizarán 1270 días vestidos de sacos. Estos son los olivos y los candeleros
que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, saldrá fuego de la boca de ellos y tragará a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que también él sea muerto. Bien, seguimos con el texto. Por atrio se entiende la Palestina o la Tierra Santa y Jerusalén y la sinagoga de los judíos. Por templo, la Iglesia de las Naciones de Cristo. El atrio se dejará en posesión de los gentiles hasta que se cumpla la general prevaricación. No quiere el Señor que se note en la descripción de la Iglesia en el sexto estado, ni que se mira la tierra que se desecha y que está fuera del templo. La causa es porque se ha dado a las gentes para que, por permisión divina, la posean establemente hasta que se consume su obra. Tiempo que las predichas naciones poseerán esta tierra bajo el imperio y secta de Mahoma y de los turcos desde el principio hasta el fin. Estos 42 meses constituyen el número de 1277 días y medio, o de otros tantos años. Su dominación, pues, en Jerusalén durará 1277 años y medio, si bien no siempre con la misma pujanza, porque por último será muy reducido y no quedará del todo aniquilado, porque desde allí se revelará el hijo de perdición que recibirá el reino y será exaltado sobre todas las cosas. Por la ciudad santa se entiende la Nueva Jerusalén, llamada santa por el lugar santo en que fue edificada y en que fue crucificado el Señor, y también toda la Palestina, que hollarán los infieles por medio de su dominio. Enoc y Elías, de los cuales el primero vivió en la ley de la naturaleza y el otro en la ley escrita, ambos darán testimonio de Jesucristo Nazareno con grandes señales y con su poderosa predicación contra el anticristo y sus secuaces, y persuadirán a los gentiles y a los judíos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios vivo. Si San Juan Bautista fue testigo de su primera venida, Enoc y Elías lo serán de su segunda, y como los apóstoles hasta el extremo de la tierra. El tiempo de su predicación será el de 1270 días o de 40 meses, en los cuales el anticristo tiranizará el mundo. De Enoc se lee en el eclesiástico, perdón por mi mala lectura en latín, placuite Deo et translatus est in paradisum ut det gentitibus ponitentiam de Elias cui scriptus est in judicis temporul lenire iracundiam domini. Se llaman así pasiva y activamente, pasivamente como ungidos por el aceite de la santidad, caridad y sabiduría celestial. Activamente porque derramarán el aceite de la salud en las llagas de los gentiles y judíos, las llagas, ablandarán sus corazones y los ilustrarán en la verdad y fe en Jesucristo, y de este modo restituirán las dispersiones de Israel. Reservados vivos por la voluntad de Dios para predicar la penitencia a los que se adhieran al anticristo. Ambos tendrán poder de obrar los mayores prodigios para confundir al hombre del mal, sus mentiras y sus fingidos milagros, mas su principal poder será perder con el fuego a los enemigos que el anticristo les envíe para matarlos. Por esto se dice que a su voz saldrá fuego de su boca, es decir, mandarán al fuego elemental para que baje del cielo y los devore, como hizo ya Elías. Esto indica que también tendrán poder para hacer que cualquier mal que se les quiera hacer recaiga sobre su autor, de modo que sus enemigos caerán en los mismos lazos y males que preparen contra estos santos profetas. Así Elías perdió a los profetas de Baal en el torrente Cisón. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de la profecía de ellos, esto es Sagrada Escritura, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas cuantas veces quisieren. Y cuando acabaren su testimonio, lidiará contra ellos una bestia que sube del abismo y los vencerá y los matará.
y los cuerpos de ellos yacerán en las plazas de la grande ciudad, que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde el Señor de ellos fue también crucificado. Y los de las tribus y pueblos y lenguas y naciones verán los cuerpos de ellos 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en los sepulcros, y los moradores de la tierra se gozarán por la muerte de ellos y se alegrarán, y se enviarán presentes los unos a los otros, porque estos 2 profetas atormentaron a los que moraban sobre la tierra. Como sucedió, seguimos con la lectura, en los días de Achab, rey de Israel, por medio de Elías, que tuvo 3 años cerrado el cielo, como hicieron Moisés y Aarón, que al herir las aguas con la vara, las convirtieron en sangre. Éxodo capítulo 7, es decir, que tendrán un poder general en el cielo, en las aguas y en la tierra para causar toda clase de plagas cuantas veces quisieren. Esto es, el tiempo de 1270 días en que hubieran predicado que Jesús Nazareno era el verdadero Mesías, el anticristo que ha de venir en el mundo, que se llamará bestia, primero por causa de su perversísima vida en las lujurias y en las concupiscencias con las mujeres. Segundo, por su crueldad, porque se enfurecerá como un leopardo contra los cristianos, por su ferocidad por la cual conculcará las cosas más sagradas, borrará el perenne sacrificio. No reconocerá a Dios Padre ni a Dios alguno. Se dice que sube del abismo, primero porque solo por fraudes y engaños alcanzará el imperio y su exaltación. Segundo, porque dispondrá de los tesoros de plata y oro escondidos en las entrañas de la tierra, que le descubrirá el demonio, mejor no pronunciamos. Tercero, porque así como el abismo no tiene fondo y parece una cosa como infinita, así lo parecerá su elevación sobre innumerables hombres y naciones. Sube está en presente y los demás verbos en futuro. Sube en presente porque no tendrá poder sobre los profetas desde luego, sino después que ellos hubieren concluido su predicación. La guerra contra ellos será primero con prodigios, oponiendo los mayores, si bien falaces y con arte diabólica, a los verdaderos que harán los 2 profetas. Segundo, con tormentos, porque viéndose por ellos vencida, les dará la muerte. La moderna Jerusalén, que será grande entonces por su extensión, por el número de sus habitantes y por sus muchas riquezas, en sus plazas serán arrojados los cadáveres de los 2 profetas, y se publicará su muerte, para manifestar a todos que no hay poder sobre el del anticristo. Sodoma, porque se cometerán en ella las maldades de la ciudad nefanda. Egipto, porque lo mismo que hizo el Egipto en tiempos de Moisés y de Aarón, para retener a los israelitas, así hará Jerusalén en tiempo de Enoc y de Elías, con objeto de impedir a los fieles la entrada al cielo. Se toma el día por semana, esto es 3 semanas y media, sobrevivirá triunfante el anticristo a los 2 profetas, en las cuales los impíos escarnecerán sus cadáveres. Para que den testimonio del triunfo del anticristo, que lleno de orgullo por tan grande victoria se subirá al monte Olivet para hacerse adorar públicamente como Dios, y para ostentar su divinidad mandará promulgar su futura ascensión al cielo. Se indica el gozo y alegría que en aquellos 24 días se vendrá por la victoria del anticristo contra los 2 profetas, por los hombres obcecados e impíos, los cuales irán a Jerusalén a ver sus cadáveres y la majestad del vencedor, y celebrar su triunfo con toda clase de demostraciones, dándose pruebas de mutua amistad y de una alegría sin límites, creyendo que el triunfo es decisivo y absoluto. Los profetas habían sido su terror, y con sus predicaciones y prodigios retenían a los hombres en su deber y en el temor de Dios, más con violencia que por voluntad. Por esto se dice que les atormentaron, y por esto también se alegraron tanto en su muerte y en la victoria del hombre del hombre del mal. Y un poco más también de Sagrada Escritura. Y después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se alzaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y los vieron los enemigos
de ellos, y en aquella hora fue hecho un grande terremoto. Y cayó la 10ª parte de la ciudad, y en el terremoto fueron muertos los números de 7.000 hombres, y los demás fueron atormentados y dieron gloria a Dios del cielo. Y seguimos leyendo el texto. Después de 3 semanas el Señor hará ostentación de su poder, no permitiendo que los impíos triunfen mucho tiempo sobre los justos. El Señor los resucitó. Por tan inesperado y subitáneo cambio de cosas, así sucederá también en la otra vida a todos los impíos, que afligieron aquí tanto a los justos. Su eterno gemido se descubre aquí para consuelo de todos los oprimidos. Todo esto debe entenderse literalmente, porque resucitados se elevarán al cielo en cuerpo y alma a la presencia de todos los pueblos, lenguas y tribus que habían afligido a Jerusalén para ser testigos del triunfo del anticristo. Mas éste, al ver la resurrección de los 2 profetas, se conturbará y bramará en su espíritu, y por su gran soberbia y presunción infernal, y para hacer ostentación de su divinidad falsa y retener a los pueblos en el abismo de sus errores, se elevará desde el monte Olivet con gran majestad a los aires y llegará hasta lo más elevado para derribar a la tierra a Enoc y a Elías, pero en aquel momento, por virtud divina, será arrojado con suma ignominia y confusión, y en un terremoto la tierra abrirá su boca y él bajará vivo a los infiernos, y todos los falsos profetas y muchísimos secuaces serán muertos, y gran parte de Jerusalén será destruida. Entonces los judíos y las otras gentes, viendo la virtud de Dios, la decepción de su rey y su ruina, se convertirán a su Señor Dios y a su Cristo, e hiriendo sus pechos harán penitencia con horrible temor. Y entonces dirán lo que Cristo les predijo: Benedictus qui venit in nomine Domini. Después de la derrota del anticristo ya no habrá más años, sino solo días que se darán a los hombres para que hagan penitencia, en los cuales se obrarán grandes señales y horrendos portentos en los 4 elementos, en el sol, la luna, las estrellas, el mar y la tierra, que procederán a la disolución del cielo y de la tierra y al día del juicio universal. Mas, ¿cuál será el número de estos días? Parece que será de 58 días y medio, según se desprende de la diferencia que se halla en el tiempo que indica Daniel y que indica San Juan, en efecto, anunciando el tiempo que durará el reino pleno del anticristo. Daniel dice que será de 1290 días, y San Juan de 1277 y medio, discordando de 12 días y medio. Daniel puso los días plenos de su reinado absoluto, y San Juan indicó los abreviados. Según San Mateo, se abreviará pues de 12 días y medio. Mas si se quita este número de días del que indicó Daniel cuando dijo: bienaventurado el que espera y llega a 1335 días, quedan 58 días y medio a los hombres para hacer penitencia después de la derrota del anticristo. ¿Cuánto tiempo después estará hasta el día del juicio? Esto solo Dios lo sabe, que se reservó para sí solo el conocimiento del día y de la hora de tan tremendo día. Y el último punto, el último título, sobre el anticristo y el pseudo profeta. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, de Apocalipsis 13, y dice: y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y le dio el dragón su poder y grande fuerza, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y fue curada su herida mortal, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que dio poder a la bestia, y adoraron la bestia, diciendo: ¿quién hay semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca, con que hablaba altanerías y blasfemias, y le fue dado poder de hacer aquello 42 meses. Y leemos: esta bestia es el reino de Mahoma. Se dice
que sale del mar porque empezó en las islas y entre los mares. Significa la universidad de reyes que lo fueron de este reino hasta su fin. La universidad de reinos y provincias que le estarían sujetas, particularmente en los últimos tiempos, bajo el último cuerno que será el anticristo. Son 10 reyes en los cuales se dividirá el reino algún día y lo destruirán a la vez para entregarlo al anticristo. Por esto se dice sobre sus cuernos 10 coronas. Estos nombres son los títulos de los reyes turcos con los cuales hacen pompa de su soberbia. Son su ley y su Alcorán, que tantas blasfemias contiene. Lo son las enseñanzas del anticristo, que es el último cuerno, la bestia, la octava bestia y una de las 7, por su velocidad, ferocidad, fortaleza y soberbia, por la latitud de los reinos que ocupará particularmente en el tiempo del último cuerno o del anticristo, porque ha de romper y desmenuzar todos los otros reinos del mundo. Se lo dará de 2 modos: extrínsecamente asistiéndole, aconsejándole y obrando prodigios preternaturales; intrínsecamente informando, poseyendo y como tomando su cuerpo y alma. Esto sucederá con el anticristo, por medio del cual querrá en un todo imitar a la divinidad y demostrar que se hallará en el anticristo. El imperio turco será destruido hasta ser casi aniquilado. No lo será del todo porque subsistirá en el pequeño reino que resucitará el anticristo, por medio del hijo de perdición, que reparará las ruinas del imperio de Mahoma y será el mayor de todos cuantos hubieran existido. Al ver renacer el imperio con tanta pujanza después de haber sido casi destruido, a Lucifer incomparado en el anticristo, creyéndolo Dios en vista de sus obras prodigiosas. Como nosotros adoramos al Hijo de Dios, indica esto la universal apostasía, porque viendo los hombres el poder y sabiduría del anticristo, le seguirán, abandonando aún también muchísimos cristianos sus sanas creencias, como si dijera: nadie, ni tampoco Jesucristo, podrá lidiar con la bestia. Esto, entiéndase literalmente, este es el tiempo de la bestia. Si se refiere a la duración del imperio turco, será de tantos años como días encierran los 42 meses. Mas, si se refiere al anticristo, deben entenderse meses y días naturales, y serán 3 días y medio, pues que tantos años durará el imperio turco hasta el fin, cuantos días el imperio absoluto del anticristo. Y aquí, para que la lectura, el texto se base en más lectura bíblica. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, y a su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado que hiciese guerra a los santos y que los venciere. Y le fue dado poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oreja, que oiga. El que hiciere a otro esclavo en esclavitud, parará. Quien con cuchillo matare, con cuchillo es preciso que muera. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra, y que tenía 2 cuernos semejantes a los del Cordero, mas hablaba como el dragón, y ejercía todo el poder de la primera bestia en su presencia, e hizo que la tierra y sus moradores adoraran la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Y leemos: si en su principio el anticristo calla, después vomitará blasfemias contra Dios y blasfemará 3 cosas: su nombre santo, admirable y terrible, su tabernáculo, la humanidad de Cristo Jesús, a quien aborrecerá cordialmente y perseguirá con el mayor esfuerzo, y a los que habitan en el cielo, a los apóstoles, mártires, santos y justos, y a cuantos sean fieles a su fe. Primero contra Enoc y Elías, segundo contra todos cuantos le resistan, mas su victoria será solo en la vida presente y por breve tiempo.
Con esto se indica la grandeza de su imperio que se extenderá a todas las naciones de la tierra. Adorarán a la bestia todos los réprobos y le ofrecerán el culto del atria abandonando a su verdadero Dios. Estas palabras indican la causa de la muerte de Cristo, cuál es los pecados de todos los hombres cometidos desde el principio del mundo. El Señor permitirá que sea grande el número de los mártires, porque en aquel tiempo pocos podrán resistir al poder de la bestia y de sus ejércitos. La victoria de los cristianos será entonces ser vencidos, padecer, ser atormentados por permanecer constantes en la fe de Jesucristo. Esta bestia es el falso profeta y anunciador del Hijo de perdición, de que Él sea el Cristo. Será como su mano derecha con la cual obrará cosas admirables en los prodigios y en las guerras. Aquí se refiere el texto a la bestia que sube de la tierra. Porque así como se dice que el anticristo sale del mar y se estará con los suyos en oriente y entre los mares, este se levantará, prevalecerá y se encruelecerá en la tierra en la que se halla ahora el imperio romano, los reinos y la tierra sacerdotal. Será un apóstata cristiano que se rebelará ocultamente y con engaño y congregará a los judíos que en aquel tiempo se habrán multiplicado mucho y se unirán a él en un mismo espíritu, y entrará en la tierra sacerdotal con grande ejército, ocupará la silla de Pedro y dará la muerte al último pontífice, su sucesor. Derramará la sangre particularmente de los prelados como agua al Redentor de Jerusalén, y se dispersarán las iglesias en los desiertos, soledades, bosques, montes y cavernas de las piedras, porque será herido el pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces quedará herida la iglesia latina, se verificará la total apostasía de la fe, y será revelado el hijo de perdición por este falso profeta que lo proclamará como a Cristo. Los dos cuernos significan el poder de hablar cosas estupendas, de obrar grandes prodigios, lo que se dijo del Señor: fuit potens in opere et sermone. Mas este poder no lo recibirá de Dios sino del demonio. Por esto se dice que hablará como el dragón, el cual le dará sabiduría y astucia para engañar a los hombres, como si él en persona y en carne viviese entre ellos, porque tendrá como el anticristo todo el poder de las tinieblas, estará unido en un mismo espíritu con él y celará su gloria y su autoridad. Y ahora algo más de las Sagradas Escrituras. E hizo grandes maravillas de manera que a un fuego hacía descender, se refiere a la primera bestia, descender del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engañó a los moradores de la tierra con los prodigios que se le permitieron hacer delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan la figura de la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y le fue dado que comunicase espíritu a la figura de la bestia y que hable la figura de la bestia, y que haga que sean muertos todos aquellos que no adoraren la figura de la bestia. Y a todos los hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, hará tener una señal en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pueda comprar o vender, sino aquel que tiene la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Quien tiene inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella es 666. Y seguimos leyendo. Hizo esto sujetándole muchas naciones con la guerra y persuadiendo a los hombres a que le adoraren como a Dios. Todas estas cosas se cumplirán literalmente, y serán muy horrendos los trabajos que el Señor permitirá en aquel tiempo, ya para castigar a los pecadores, ya para probar a los justos. Habrá entonces una tribulación tan grande que ninguna otra mayor habrá habido desde el principio del mundo. Esto indica primero el tormento del hambre,
con lo cual serán exterminados muchos cristianos por no querer adorar la bestia ni tener su carácter. Segundo, un gran lazo para su ruina, pues no podrán ni comprar ni vender sin declararse sus partidarios. No solo prohíbe vender, sino también comprar para que nadie se escape. Cuantos se adhieran a la bestia o al anticristo llevarán cierta señal o carácter impreso que los distinga de los otros y que consistirá en la figura o imagen de la misma bestia. El que tuviera esta señal tendrá libertad para todo y el que no será cogido, encarcelado y atormentado. Y esta señal la han de llevar los pequeños desde que hayan nacido, y no se les permitirá que sean bautizados, los grandes, es decir, los adultos, los ricos, a saber, los príncipes, los poderosos y los nobles, los pobres, esto es la plebe, los libres, que no tienen sujeción de servicio, y los siervos, los que están sujetos a los otros, criados y esclavos. Pero pone aquí el profeta un enigma. Mas este número 666 es el número de los meses que hacen 55 años y medio, 55 y medio, número de los años que vivirá la bestia. En medio del año 1855 de Cristo nacerá la bestia. A saber, en el siglo medio de este milenio vivirá también 55 años y medio, y con furia suma y poder grande se encruelecerá y exterminará junto con el pseudoprofeta a la iglesia, y dispersará el rebaño de Cristo y matará y vencerá a todos los fieles a causa del gran poder que les será dado por 42 meses en toda tribu y pueblo y lengua y gente para hacer la guerra contra los santos de Dios y vencerlos. Entre tanto se cumplirán los días de la primera bestia, esto es, de la secta y monarquía maometana, 1260 años, pues en el último siglo, en el primer año del secundenario y en el 55º y medio año de su vida será muerto el hijo de perdición por el espíritu de la boca de Jesús Nazareno crucificado, y se convertirán las reliquias de los judíos y dirán: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Entonces los cielos se desatarán con grande ímpetu, y Dios juzgará a su pueblo. De die autem et ora nemo estit, neque angeli coelorum nisi solus pater. Seguirá, este trabajo seguirá en la siguiente parte de profecías, el imperio del gran monarca, con otra profecía, con la profecía de la Sibila Tiburtina. Hasta pronto.